Libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Acá nos encontramos las palabras que expresa el profeta Jeremías al pueblo de Israel, y es a causa de la apostasía, a causa de que ellos se habían rebelado. Al inicio del capítulo nos dicen las palabras que vinieron a él durante el tiempo de Josías, del rey de Judá, y también durante el tiempo de Joacim hasta el tiempo de Sedequías, tiempos en los cuales el pueblo de Judá se estaba apartando de la presencia de Dios, porque no solamente habían visto el mal de Jerusalén cuando fueron asediados, sino que también ellos mismos se habían apartado de la presencia de Dios, siguiendo caminos que no aprovechan. Entonces Jehová confronta a través de Jeremías la actitud del pueblo, cómo ellos se rehusaban primero a confesar sus pecados, porque ellos se excusaban diciendo no habíamos hecho ningún mal. Ellos se excusaban, incluso sus propios profetas profetizaban en el nombre de otros dioses y hasta se atrevían a profetizar en el nombre de Dios, diciéndole a los reyes que todo estaba bien, que el pueblo iba a prosperar, que la ciudad iba a permanecer, porque Dios estaba con ellos cuando sus corazones se habían apartado completamente de Él. Entonces ellos habían hecho gran mal a su vida, porque no solamente se habían alejado de la presencia de Dios, sino también estaban cavando cisternas, estaban pretendiendo tener agua, estaban pretendiendo tener la fuente de agua de vida, pero haciéndola ellos mismos. Lo que hacían era proyectar una imagen de bienestar, una imagen de santidad, pero no había nada en ellos, estaban completamente vacíos. Las cisternas que habían cavado estaban rotas, porque decían serviremos a Jehová, pero al mismo tiempo servían otros ídolos, al mismo tiempo vivían en la manera en que a cada uno le parecía correcto, al mismo tiempo confiaban únicamente en sus alianzas militares, confiaban únicamente en que si algo malo pasaba, podían ser librados por causa de Egipto, por causa de aliados en Asiria. Ellos buscaban la manera de ser librados, pero no buscaban de la presencia de Dios. Y aquí Él los confronta y les dice, dos males hizo mi pueblo. Dejaron la fuente del agua de vida y se esmeran ahora por sus propias fuerzas en cavar cisternas donde no hay agua, porque esas cisternas dicen están rotas, teniendo cómo vivir con plenitud en la presencia del Padre, teniendo la promesa de que Él los va a cuidar para siempre, de que Él los llevó a esa tierra prometida, teniendo la promesa de que la presencia de Jehová iba a estar con ellos. Ellos se rebelaron y se apartaron de la presencia de Jehová y empezaron cada uno a crear sus propios caminos y empezaron a buscar agua donde no la había, teniendo un manantial que destilaba solo para ellos. Y es algo que lastimosamente está sucediendo en nuestra actualidad. Vemos cantidad de cisternas rotas que el ser humano ha construido para justificar la razón de su existencia, la razón de sus comportamientos, para hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere hacer con su pueblo, porque Dios estableció al ser humano en unidad con su presencia, pero el pecado viene y empieza a separar al ser humano, empieza a separarlo en pequeños nichos, en pequeños grupos basados en ideologías de hombres. Y acá el ser humano se esfuerza cada vez en cavar, buscando esa fuente del agua de vida cuando la fuente está en la presencia de Dios, cuando Él es la fuente de agua de vida, cuando solamente en Él se encuentra la salvación, cuando solamente en Él se encuentra el sentido de nuestra vida, cuando solamente en Él se encuentran las respuestas cuando existe confusión, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de certeza, es un Dios que afirma su palabra y la afirma sobre nuestras vidas, es un Dios
que da valor a nuestras vidas, incluso cuando muchos de nosotros no sabemos la causa de ella, o cuando muchos de nosotros cuestionamos nuestra identidad o cuestionamos la razón por la que nos encontramos en esta tierra. Dios toma toda confusión y la desvanece en su presencia y quita todo temor y aparta toda duda, porque en el amor perfecto de Dios no existe el temor. Él disipa todo ello y le da un propósito y un sentido. Él es la fuente. Él es la fuente a la cual nosotros podemos correr cuando hay cansancio, cuando hay desánimo. Es la fuente que podemos correr, pero también podemos correr a Él cuando son tiempos de gozo y alegría. Esa fuente inagotable que nunca se aparta, es esa fuente inagotable que está siempre allí para cuando nosotros querramos tomar de ella. Y eso es lo que lastimosamente Israel en ese tiempo no estaba haciendo. El profeta a lo largo de todo el libro de Jeremías expresa esa necesidad de hablar acerca del arrepentimiento, pero más que hablar del arrepentimiento, les habla que sean conscientes que el castigo es inevitable, pero que en medio de ese castigo, en medio de esa prueba, Dios estará con ellos, que no deben oponerse a la autoridad de Dios, sino todo lo contrario, ya estaban oponiéndose, lo que debían hacer era rendirse, reconocer sus pecados, quitar esa venda de los ojos y reconocer todos sus errores delante de Dios y pedirle misericordia y pedirles que los guardara y rendirse en ese momento, pero lejos de aceptar esa rendición, sabemos la historia, buscaron más bien escapar de Babilonia, buscaron más bien algunos oponer resistencia, lo que llevó a grandes muertes, lo que llevó al final a muchos a perecer en ese momento de asedio, en ese momento en que Babilonia entró para conquistar Judá. Nos damos cuenta de que la palabra estaba justo a tiempo, pero no había quien pudiera escucharla. La palabra estaba y Dios seguía hablando, pero el pueblo se rehusaba a escuchar. Seguían buscando sus propios pozos mientras la fuente destilaba delante de ellos. Es como aquel que tiene hambre y teniendo comida dice, yo no quiero comer eso, yo quiero comer otra cosa y quiere comer lo que no hay. Lo mismo le pasaba a este pueblo. Teniendo la fuente, buscaban para sí otras fuentes, fuentes que nunca los podrían saciar, fuentes que al final se iban a agotar, porque solo en la presencia de Jehová estaba esa fuente inagotable, porque fuera donde fuera que buscaran una fuente, no la podían encontrar. Y si la intentaban hacer ellos, esa fuente estaba rota. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el ser humano tiene fallas y defectos. Todo lo que el ser humano diseña con su mente, lastimosamente lo diseña con una mente limitada. Pero Dios tiene una mente que no conoce los límites, una mente capaz de crear, una mente capaz de transformar, de dar vida en medio del desierto, de dar vida donde no la hay. Esa es la mente de Dios, la mente que formó toda la creación, y toda la creación da testimonio del poder de sus pensamientos, del poder de sus palabras y del poder de su voz. Y es en Él donde encontramos esa fuente de agua de vida. Y pregunta acá y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. El mal no fue solamente alejarse de Él, es pretender estar bien estando lejos de Él, es mantener puesta esa venda en los ojos, porque el profeta estaba con el propósito de que esa venda cayera, pero ellos lejos de dejar que esa ceguera se apartara de sus vidas, volvían a atar la venda y la ataban aún más fuerte porque se rehusaban a admitir sus errores, porque se rehusaban a admitir que todo estaba saliendo mal y que las decisiones que habían tomado no eran correctas. Se rehusaban a admitir que habían apartado su corazón del Señor. Se rehusaban a hacer todo esto, se rehusaban a cambiar su manera de vida, se rehusaban a cambiar sus comportamientos. Y pregunta en el capítulo 14, en el versículo 14, perdón, ¿es siervo Israel? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Aquí cuestiona, porque Dios los sacó de la tierra de servidumbre, de la tierra de esclavitud, los sacó de Egipto, los libró de tantas
ciudades que buscaron siempre destruirlos, pero parece que amaron más sus propios caminos que amar la presencia de Dios. Y pregunta, ¿acaso yo los hice siervos, yo los hice esclavos? ¿Por qué ahora son presa? ¿Por qué ahora parece que se esconden como una presa? ¿Por qué ahora creen tener valor en su propia opinión, pero por dentro se esconden? Porque lo que estaban haciendo es ocultar su rostro de la presencia de Dios, escudándose en sus propios pensamientos, escudándose en su manera de vivir, escudándose en aquellos falsos profetas que testificaban aparentemente en nombre de Jehová, pero que decían todo está bien, el pueblo no tiene que preocuparse, vamos a tener prosperidad, eres libre de pensar, y nos damos cuenta que es justamente lo que pasa en nuestra realidad. ¿Cuántas personas se han levantado últimamente con cisternas rotas, tratando de darnos de beber y diciéndonos, esta es la solución, esta es la salida? Si tú haces esto, si tú piensas de esta manera, si tú cambias tu modo de vida, entonces todo va a salir mejor, tú vas a comprender mejor, vas a vivir mejor, vas a disfrutar más experiencias. Nos damos cuenta que nos ofrecen tantas cisternas rotas que al final lo que van a hacer es dejarnos sedientos, lo que van a hacer es dejarnos un vacío en el corazón, porque no nos van a saciar, porque no nos van a llevar a una plenitud de vida, que es a lo que nos lleva Cristo, a la plenitud de vida. Él dice que el que cree en Él, de su interior, dice, saltan fuentes de agua de vida. Solamente Él es esa fuente, solamente en Él hay fuentes de agua de vida. Y acá algo importante, el agua no solamente sirve para que nosotros estemos hidratados y para que, valga la redundancia, vivamos, sino que también sirve para hacer producir. Si no hay lluvias, los frutos no dan, los frutos no florecen. Entonces, vemos que el agua de vida también nos ayuda a producir, nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar espiritualmente. Necesitamos de esas fuentes de vida, y esa fuente solo es una y solo está en Él. Pueden haber tantas opciones a lo largo del mundo, pero todas las opciones nos llevan lastimosamente a la perdición, y solo hay una fuente que nos lleva a la vida eterna. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él es la única fuente que nos conecta hacia la presencia de Dios, que nos conecta hacia la presencia del Padre, porque solo Él ha visto al Padre, solo Él está cara a cara con Él, solo Él está sentado a su diestra. Pero asimismo también nos ha exhortado que le busquemos, que sigamos sus caminos. Dios no nos ha llamado a ser esclavos de este mundo, ni a andar conforme a sus corrientes, ni andar conforme a sus pensamientos. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice, no se conformen a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformad nuestra manera de vivir, que sea transformada nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar, porque eso es lo que sucede cuando buscamos de Dios. Ya no vivimos del mismo modo, o ya no tendríamos que vivir de la misma manera, porque hemos sido transformados en Cristo, de manera que así como Él murió, nosotros a través del bautismo morimos juntamente con Él, pero somos asimismo resucitados a una nueva vida en su presencia, a una nueva vida en la cual anhelamos buscar siempre de su presencia y mantenernos en obediencia. Somos transformados, transformamos nuestra manera de vivir, no por nuestras propias fuerzas, sino por medio de la presencia de Dios, porque mientras más bebemos de esa agua, más somos llenos. Dice, aquel que bebe de esta agua, dijo Cristo a la mujer samaritana, no volverá a tener sed jamás. ¿Por qué? Porque si estamos conectados a la fuente, si estamos bebiendo de ella, bebiendo constantemente, entonces no vamos a estar vacíos en nuestro interior. Es como alguien que sale al camino,
pero lleva un pachón de agua. Ahorita estamos en tiempos de bastante calor y si alguien va preparado no va a tener sed en el camino. ¿Por qué? Porque ese pachón o ese vaso va a ir lleno y va a ir tomando durante todo el camino. El camino puede ser largo, pero va a ir preparado con algo que le sustenta, con algo que no acorta el camino, pero lo hace más llevadero. Asimismo es la presencia de Dios. Vamos a seguir en el camino, luchando, perseverando todo el tiempo que Dios nos permita de permanecer sobre esta tierra. Van a haber pruebas, van a haber dificultades, pero mientras estemos tomados de su mano, esa fuente no se va a agotar, esa fuente de agua no se va a agotar. Pero alguien que no se prepara, alguien que no va listo para el camino, sale, hay calor, le da sed y en cualquier lugar va a tomar lo que se encuentre. Va a tomar cualquier cosa que se encuentre que aparentemente va a saciar su sed, que aparentemente va a saciar su necesidad, pero que al final le puede hacer daño, que al final no sabe de dónde proviene, que al final puede ser una cisterna rota, que al final pueden ser aguas como las aguas de Mara, que aparentemente son aguas buenas, pero que al final resultan amargas, que al final vienen a amargar nuestra vida. Y el único que puede hacer que este camino sea más llevadero es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce el camino al Padre. Él es el único que nos acerca a su presencia. Y es la exhortación que Jeremías daba a el pueblo de Judá, que él daba a través de las palabras que Dios mismo expresaba a su pueblo, pero ellos se apartaban cada vez más de él. En el versículo 5 dice Jeremías 2:5, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué maldad, pregunta el Señor, hallaron en mí vuestros padres? Y nos hace un conteo de todo el tiempo que Jehová estuvo con ellos cuando los sacó a través del desierto, aún en medio de esa soledad. Dios nunca los desamparó, los cubrió, dice que sus vestidos nunca envejecieron, que aún los mantenía en una columna de nube para que el sol no les dañara de día y en una columna de fuego para que las presas en la noche no los acecharan. Durante todo ese tiempo cuidó de sus vidas. Si el enemigo venía, él estaba dispuesto para preparar a su ejército. Todo ese tiempo Jehová estuvo con ellos. Después de poseer la tierra, no los dejó solos, estuvo con ellos. Y aun cuando el pueblo se apartaba y hacía de continuo el mal, Dios permitía que se levantaran jueces capaces de instruir al pueblo para que se volviera a su presencia. Y pregunta, ¿qué mal vieron en mí? ¿Por qué se apartaron como si yo les hubiera hecho algo malo? ¿Por qué se apartaron como si yo nunca hubiera estado con ellos? Como si no hubiera cumplido mi palabra de darles una heredad, como si no hubiera sido yo el Dios que los sustentó. Dice, qué mal fue que hallaron que se apartaron de mí y se hicieron vanos. Dice, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Hablábamos antes de la palabra vanidad, la palabra heber, que en hebreo significa niebla. Y la niebla sabemos que se esfuma. Y así se hicieron ellos, se hicieron como niebla que pasa, se hicieron tan inconsistentes, porque si nos damos cuenta la niebla es como humo, es como vapor, entonces no tiene forma, no tiene textura y fácilmente se disipa, si viene el viento de aquí para allá es llevada, de la misma manera se hicieron ellos, se hicieron como la niebla, se hicieron vanos, se apartaron de los caminos de Dios, mientras que en Dios tenemos una roca firme en la cual estar asentados, ellos siguieron aquellas cosas que se esfuman, aquellas cosas que desaparecen, aquellas cosas que no permanecen. Y lo que Jehová esperaba es darle una herencia aún mayor, una herencia que no desaparece, una herencia que jamás es corrompida, que jamás se acaba, que jamás se agota. Y es la heredad
que ha preparado para nosotros, que Cristo dijo, yo voy a preparar morada para ustedes. Es la heredad que tenemos junto a la casa del Padre, pero que depende de nosotros continuar buscando de la presencia de Dios, porque Él ya nos dio el regalo de su gracia. Pero cuestiona el apóstol Pablo también, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él contesta, en ninguna manera. Y es lo que lastimosamente Judá estaba haciendo. Sabían de la misericordia de Dios, sabían que Jehová era bueno, sabían que Jehová había prometido no dejarlos nunca, que había establecido un pacto primeramente con Israel, y cuando se separó el reino entre el reino de Israel y el reino de Judá, entonces Jehová todavía permaneció con Judá, los hizo persistir aún después de que el reino de Jerusalén cayera, aún después de que ellos cayeran, permanecía Jehová aún con Judá, porque allí estaba su misericordia, porque por amor a su siervo David, dice, y a la promesa que hizo, retenía su ira, pero cada vez eran menos los que se acercaban a la presencia de Dios, cada vez eran menos los que buscaban de su presencia, y cada vez eran más los que se alejaban, cada vez eran más los que apartaban su corazón de su verdad, que amaban sus propios caminos más que hacer la voluntad de Dios, y se iban disipando y se hacían como la niebla y se hacían vanos. Entonces llegó al punto de que Jehová los confrontó, habló a ellos y les dijo, ¿qué maldad vieron en mí? Estemos a cuentas entonces, porque si yo he mostrado misericordia con ustedes siendo malos y he estado con ustedes aún siendo malos, aún en desobediencia, ¿qué maldad hallaron ustedes en mí para apartarse? Porque veamos el contraste. Jehová no se apartó de ellos, aún con todo, pero ellos en su corazón amaron la mentira y el pecado. Ellos en su corazón amaron y abrazaron aquello que no había estado con ellos nunca, porque el enemigo nunca había protegido sus vidas, porque el enemigo nunca había buscado su bienestar, todo lo contrario, sus corazones habían llegado a tal punto de que habían normalizado todo aquello que Jehová prohibía en sus mandamientos. Lo veían como algo normal y no lo consideraban algo malo, no lo consideraban nada fuera de la voluntad de Dios, porque ellos cavaron para sí cisternas, crearon un sistema en el que todo lo que hacían parecía estar bien. Al parecer de los reyes, al parecer de los sacerdotes, estaba bien. Y este es el sistema que se está levantando justo ahora. Es el sistema que estamos viviendo en nuestra sociedad, un sistema que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, que critica a aquellos que van en contra de la corriente, que se opone a los principios de Dios, cuando debiera ser todo lo contrario. Debiéramos andar en los caminos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero vieron maldad en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a la luz se revelan todos los pecados, porque a la luz se revela lo que hay en el corazón, porque ante la luz se revela todo aquello que el ser humano intenta esconder, y es que a la luz de la palabra de Dios, delante de su presencia, eran expuestas todas las deficiencias que habían en sus pensamientos, en sus formas de pensar, en sus ideologías, en sus conductas. A través de la palabra de Dios era reflejado cada agujero que había en esa cisterna donde ellos pretendían seguir sacando agua para beber, para seguir viviendo, y no se daban cuenta que estaban viviendo en tiempos de sequía, que estaban en tiempos de una sequía espiritual donde nadie se estaba alimentando, donde nadie se estaba nutriendo con la palabra de Dios, donde nadie estaba dando fruto, donde estaban completamente marchitos y ya no podían oponer resistencia porque eran tan frágiles que cualquiera los podía derribar. No era tanto que Babilonia fuera más fuerte en este momento, aunque en Babilonia había entrado una arrogancia de creerse la nación más fuerte por haber tenido grandes victorias militares,
Sin embargo, cualquier ciudad que se hubiera levantado contra ellos los hubiera podido vencer porque se habían apartado de la mano del Todopoderoso, de aquel que había peleado cada una de sus batallas desde tiempo atrás, porque cada victoria que tuvieron no la tuvieron por ellos ni por su estrategia militar, sino por medio de Jehová. Jehová que les daba la sabiduría, Jehová que les daba la fuerza, Jehová que les daba primeramente la vida. Jehová que los esforzaba y que estaba siempre con ellos, pero ellos se apartaron de su presencia. Y vemos acá ejemplos de civilizaciones que se apartaron de la presencia de Dios, pero lo vemos para aprender de ellos. Dice que el pueblo que no conoce su historia está destinado a volverla a repetir. Y eso es útil para toda persona, para toda nación. Vemos acá esta ciudad de Judá que se apartó de la presencia de Dios y sabemos el mal que vino sobre ellos. Y lo podemos tomar a la vista de una ciudad, pero también lo podemos tener a la vista de una persona, como cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos tomar la decisión de acercarnos a Dios o de apartarnos de su presencia? Pero sepamos que en ningún otro lado vamos a encontrar esas fuentes de agua de vida. Y esos errores que nosotros vemos en la Biblia se encuentran justamente para confrontarnos, para hacernos notar primero que Dios no escoge a personas perfectas, sino a personas dispuestas a acercarse a Él a pesar de su imperfección, porque Él sigue ofreciendo esa misma fuente de agua de vida, así como ayer, así como antes, la sigue ofreciendo hoy. Y si Dios nos da vida, la seguirá ofreciendo mañana hasta que Él venga. Pero depende de nosotros tomar la decisión de ir y beber de esa agua o seguir cavando en el desierto, pozos falsos, pozos que no tienen agua, que no la retienen, por más que nosotros intentemos llenarlos. Nos damos cuenta de la decisión tan importante que tenemos ahora, justo ahora, para poder tomar, ahora que aún hay tiempo, porque el profeta Jeremías llamó al pueblo, lo exhortó durante 3 reinados. Vemos acá el reinado de Josías, luego de Joacín y luego de Sedequías. Vemos que él estuvo durante esos 3 reinados revelando la palabra de Dios, llamando. 3 generaciones pasaron y nadie entendió el mensaje. No esperemos que pase tanto tiempo, no esperemos que pasen esas 3 generaciones en nuestras vidas. Seamos la generación que marque la diferencia, seamos la generación que busque la fuente de agua de vida y la comparta con otros. Llenémonos de su presencia para poder llenar a otros. Alimentémonos de su palabra para poder dar ese sustento a otros. Juan y Pedro, cuando fueron al templo La Hermosa, se encontraron con, con este paralítico y le dijeron, él estaba con las manos extendidas esperando algo, esperando recibir algo que le sirviera como sustento, que le sirviera como consuelo, pero ellos le ofrecieron algo mayor, le dijeron, no tenemos oro ni plata, le dijeron, lo que tengo, te doy. Y nadie puede dar algo que no tiene. Ellos le dieron esa sanidad porque estaban tan llenos de la presencia de Dios. Ellos le pudieron dar esa libertad porque la presencia de Dios liberta, porque ellos estaban tan llenos de esa presencia que pudieron darle de aquello que tenían. Y nosotros también podemos dar a otros de aquello que tenemos, pero nos tenemos que alimentar de la presencia de Dios, porque si en nosotros nace esa fuente de agua de vida, esa fuente nunca se va a agotar, pero tenemos que estar conectados a la fuente, preparándonos cada día, no solamente para seguir en el camino, sino para tener siempre algo que dar a otros y también para seguir predicando su palabra, para seguir preparándonos para el glorioso día en el que Él nos llamará a su presencia, en el que Él llamará a su iglesia o que tal vez nosotros partamos con Él. Debemos aún seguirnos preparándonos con nuestra agua para el camino, con esas fuentes de agua de vida
que no se agotan, que solo fluyen en aquellos que confían en el nombre de Dios, en aquellos que le buscan, en aquellos que le aman, que le adoran en espíritu y en verdad. Esa fuente nace en nuestro ser, no en fuentes de agua rotas, no en fuentes de agua amargas, no en cisternas vacías, en cisternas que no retienen agua, porque cisternas de esas hay muchas por montón y cada vez el ser humano cava más. Cada vez el ser humano va a crear infinidad más. ¿Por qué? Porque en su corazón no hay contentamiento, porque en su corazón no encuentra las respuestas que busca, porque la plenitud de vida solo se encuentra en la presencia de Dios. Y esa es esa fuente a la que debemos seguir llegando. En Apocalipsis, en los últimos versículos del capítulo 21, nos dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, y el que tenga sed, venga y beba del agua de vida gratuitamente. Y es esa fuente de agua de vida que Dios nos ofrece. Es esa fuente de agua de vida que el Señor todavía nos está ofreciendo para que nosotros disfrutemos de su presencia. En el capítulo 22, Apocalipsis 22, 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. El que sea capaz de escuchar, el que retenga la palabra y llegue a esa fuente, también llame a otros a venir. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, añade. Porque sed pueden tener muchos, pero muchos van y se sacian o se intentan saciar en esas cisternas rotas. Muchos van y se sacian con las aguas de Mara, con esas aguas amargas. El que tenga sed, pero también el que quiera sed, tome del agua de vida gratuitamente. Y pidámosle a Dios tener siempre esa disposición para querer beber, para querer llamar, para querer seguir perseverando en su presencia. Ahora que aún hay tiempo para querer seguir meditando en su palabra, para seguir habitando en su presencia. Busquemos de su palabra un versículo a la vez.